Muy bien, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, perdón. Eh, Espero que, como siempre, que la cuarentena les esté siendo leve y que puedan utilizar este tiempo como tiempo de calidad para estudiar, para pasarlo con su familia, para hacer ejercicio, cocinar, sacar los valores nutrimentales, para practicar y todo lo que yo sé que ustedes como un buen grupo que son, pues seguramente están haciendo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante que sería casi el cierre de nuestro curso, que sería la nutrición molecular. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que son las dietas, eh, que para más de un paciente, dietas moleculares y de por qué es interesante saber todo lo que hemos revisado de los genes, cómo se aplica. Es una clase un poquito larga debido a que vemos los varios nutrimentos y varias patologías desde ciertos puntos de vista nutrigenética y nutrigenómicamente hablando, como lo hemos visto en el curso. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer en 2 sesiones. Me voy a quedar hasta carotenoides y eso lo vamos a empezar a ver en la siguiente clase. Y esta sería la primera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de la nutrición molecular, primera parte, ¿vale? De cómo absorbemos los nutrimentos del exterior al interior celular. Ok, entonces, ¿qué es? Es una ciencia constituida por dos ramas. La nutrición molecular se constituye de la nutrigenómica. La nutrigenómica estudia los efectos de los componentes de la dieta sobre la modulación de la expresión génica. Aquí me faltó una L, sorry. De la expresión génica. Entonces, estudia cómo la dieta modula o expresa, hace que se expresen los genes. Y luego está la nutrigenética, que es el estudio de la expresión de los genes en respuesta a nutrientes específicos, pero condicionada por variantes genéticas individuales. Por ejemplo, hay genes que ya están diseñados para que deshagamos ciertas proteínas, pero hay pacientes que genéticamente traen alguna modificación y no pueden deshacer ciertas proteínas o generan reacción a estas y de ahí tenemos alergias o intolerancias a ciertos alimentos. Entonces, recuerden, nutrigenómica, nutrigenética, lo podemos ver así. La nutrición molecular está constituida por la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica habla de cómo el nutrimento afecta al gen, hace que se exprese o que se inhiba, y la nutrigenética de cómo el gen se expresa de acuerdo a cuál nutrimento metes. Todo esto tendría que ver con la expresión de genes, que lo hemos visto en la clase, desde la ciclo celular, transcripción, traducción, replicación. Cómo expresar genes es muy importante, pues hacen la construcción de las proteínas. Entonces, aquí vamos a aprender cómo los alimentos van a vencer a las patologías. A los genes los activan, los pueden hacer súper fuertes, o sea, pueden hacer que se expresen en demasía. De ahí va el GIF. Muy bien, vámonos con los fundamentos. Los fundamentos de la nutrición molecular sería que la expresión de los genes es lo que define el estado de salud de enfermedad de un individuo. Y esto pues es muy obvio y es algo que hemos tratado todo el semestre. Si un paciente está produciendo buena cantidad de albúmina, de hemoglobina, de proteínas de membrana, glicoproteínas, mucolípidos, bla, 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 estamos hablando de que un paciente va a estar en una homeostasis. Si un paciente no los expresa adecuadamente, los expresa en demasía, pues ya quedamos en patologías, ¿verdad? Ya lo vimos, por ejemplo, en la hipertrigliceridemia familiar, o lo vimos en el genotipo ahorrador. Ahora, la constitución genética confiere a cada individuo un perfil de expresión de susceptibilidad o protección ante agentes tóxicos y procesos endógenos del organismo. Entonces, es muy interesante cómo la combinación genética nos va a ayudar a que seamos más susceptibles o que nos proteja de ciertos agentes tóxicos. Por eso es que muchos pacientes, muchas personas somos alérgicos. Por ejemplo, yo soy alérgico al camarón. Y al camarón puede ser alérgico de dos maneras. Ya se los he dicho, pero igual lo vuelvo a repetir. Puede ser alérgico a la bacteria que tiene los intestinos el camarón o a una proteína propia del camarón. Si tú comes camarón de mar y te da alergia, pero comes camarón, ahora sí que cultivado, pues así le llaman, ¿no? Cultivos de camarones, que es un camarón más limpio y más cuidado.
y no te da alergia, entonces lo que pasa es que la bacteria que se aloja en el intestino del camarón es lo que te hace alergia. Pero si eres como yo, que cualquier camarón que comas te inhibe las vías respiratorias y necesitas adrenalina para respirar, entonces eres alérgico a una proteína propia del camarón. Entonces, genéticamente yo soy susceptible a que ese agente sea tóxico para mí y pues termine asesinándome. Probablemente ese agente también sería tóxico para los demás, pero los demás tienen genes que se expresan activamente contra ese tóxico y lo inhiben. Y yo no tengo la expresión activa de ese gen y pues también por eso se generan las alergias. Bueno, es uno de los puntos, ¿no? Porque realmente tiene que ver también con el complejo mayor de histocompatibilidad y una cuestión de inmunología muy compleja en la cual pues no nos toca a nosotros. Muy bien. La estructura primaria de los genes y el ambiente son los factores que determinan la expresión génica. Siempre lo decimos, ¿no? Los genes o el genotipo predispone y el ambiente determina. Y son factores que para que se expresen ciertos genes, pues tienen que verse envueltos en cierto ambiente. Por ejemplo, las personas de raza o piel negra están usualmente bueno, ya ahorita ya no, porque ya ahorita ya hay una mezcla de todo el mundo, pero primordialmente se encontraban más bien en África por el tipo de ambiente y las personas como muy de raza celta o muy blancas o por Noruega, Finlandia, porque el ambiente requería que su piel no fuera tan oscura, ya que no llega tanto sol y en África sí, entonces así se expresan los genes. Ahora lo interesante es esto, y aquí es donde definitivamente ustedes ponen huella. La nutrición constituye la variable ambiental modificable, más importante, no es es la más importante, que tiene la capacidad de modular la expresión de genes. Es decir, si tú te alimentas adecuadamente, expresas adecuadamente genes. La alimentación, por eso hablamos de alimentos que eran nutricios y otros que son alimentos considerados como alimentos vacíos o no funcionales. Es por eso, porque no ayudan a expresar genes, solo evitan la expresión de los genes. Ahora, los genes predisponen, pero el ambiente determina. Entonces, a comer verduritas, apio, hacer ejercicio. Ahora, los alimentos que se ingieren contienen numerosas sustancias biológicamente activas, de las cuales unos pueden ejercer un efecto benéfico o perjudicial para la salud. Es usual que nosotros pensemos que el alimento es completamente estéril y pues sí y no. ¿Cuáles son los principios de la nutrición? Que la nutrición debe ser vasta, variada, inocua, suficiente, con mucha agua, ¿no? Creo que esas son las 5 que siempre me recuerdan mucho mis compañeros de nutrición. Y en cuanto a inocua, entiendo, por ejemplo, en cuanto a las carnes, el tiempo de cocción o las verduras, su lavado, porque hay ciertos bichos que son patológicos y que sí nos causan daño y es mejor lavarlas. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta situación del COVID, pues hay que lavar todo, ¿no? Entonces, porque pasó por muchas manos, entonces hay que lavar todo, saponificar membranas, jabón, y entonces el alimento ya puede consumirse. Pero piensen que el alimento que estamos consumiendo tampoco es un ser inerte, no es plástico, fue un ser vivo o en algunas ocasiones lo sigue siendo. Por ejemplo, pienso en los crustáceos estos como las langostas que las meten así vivas a cocinar y que es mejor que porque sufren menos y no sé cuánto. Y piensen en eso, ¿no? En cómo ciertos alimentos se consumen de diferentes maneras, pero siempre son pues básicamente orgánicos. Por ejemplo, las frutas y las verduras, que es básicamente lo que comemos. Incluso pensamos que la tortilla o el bolillo demás no están vivos, pero están hechos, aparte de que vienen de semillas, que si tú germinas una semilla te da vida, te vuelve a crecer, ¿verdad? Por ejemplo, el germen de lenteja, el otro día dice germen de lenteja es súper fácil y es muy saludable. Nada más agarras lentejas,
las remojas una noche, luego les tiras el agua, las metes a una botella de plástico, le haces hoyos y la lavas mañana y noche, las lavas mañana y noche, que queden bien sequitas, y a los 3 días ya tienen brote, así ya te las puedes comer, o si lo sigues haciendo como 5 días, ya les sale el tallito verde y todo, y es un germen riquísimo, entonces, y es súper saludable, sabe muy bien. Y bueno, fíjense cómo desde esas semillas, cuando hacemos el pan, alguien ha tenido el placer de hacer pan o de ver a alguien hacer pan, pues le pones yeast, ¿cómo se llama? Levadura. Son honguitos y eso te esponja el pan y luego pues lo horneas y eso lo tuesta, pero no deja de haber vida en todo el proceso de alimentación. En las frutas y las verduras, pues a fin de cuentas estuvieron conectadas a una planta y son como órganos de esa planta, entonces también tenían una nutrición y una circulación de agua y de todo, entonces solo que estamos acostumbrados a que la vida sea como solo la humana, ¿no? Así solo la vemos, o solo la que es parecida a la humana, pero no, no solo la carne y la sangre es vida, también las plantas, y de aquí que como son biológicamente activas, pues hay organismos que van a reaccionar de ciertas maneras, porque es lo que les decía del sistema mayor de histocompatibilidad, que hay cosas que el cuerpo las recibe como nocivas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Me emociono, disculpen ustedes, es que una cosa me lleva a la otra. Bueno, los principales objetivos de la nutrición molecular son la búsqueda de alternativas nutricionales para frenar la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, cuando yo les digo, oigan, ¿ustedes pueden hacer dietas inteligentes? Me dicen, pues no, o sea, ¿cómo? Yo soy inteligente y hago una dieta. Sí, 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 pero hacer una dieta inteligente no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú tomes la mayor prevalencia de morbimortalidad de un lugar, una población, y en base a eso puedes recomendar o hacer recomendaciones nutricionales para mejorar la salud y tener un impacto directo. Por ejemplo, en México, piensen en México, ¿cuáles son los principales problemas de México? Obesidad, diabetes, hipertensión, diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico. Entonces, esto hace que México sea un México gordito, un México que tiene malos hábitos alimenticios y por tanto todas estas patologías. Si nosotros sabemos que México tiene esto, podemos hacer recomendaciones nutricionales específicas para todo el país para que se sigan y se hacen, ¿no? Por ejemplo, a todo México se le recomienda consumir mucho nopal, ¿no? Siempre te decimos, come más nopal, ¿por qué? Porque el nopal es muy bueno, tiene fibra hidrosoluble, que la fibra hidrosoluble se divide en dos, la hidrosoluble y la liposoluble, ¿no? La hidrosoluble tiene la ventaja de que, perdón, hidrosoluble y no hidrosoluble. La hidrosoluble tiene la ventaja de que entra al organismo y absorbe colesterol y lo saca por el intestino. Y esa es la fibra buena, es la que tiene la baba del nopal o del plátano o del jitomate, todo lo que sea baboso, de la avena, de la chía, todo eso es lo que absorbe colesterol, ayuda a la HDL. Y las que no son hidrosolubles solo pasan por el intestino y ayudan a moverlo y sacan un poco de caquita y absorben agua. Entonces, licúan un poquito las heces, hacen que salgan más fácil, por eso es que te recomiendan que comas fibra. Eso lo puedes recomendar mucho a la gente, come mucha fibra y los pacientes de México entonces empiezan a comer más fibra y a bajar este tipo de patologías. Esa sería la idea. Bueno, ahorita vamos a ver algunas interacciones de nutrimento a gen. La galato de pigalocatecina, ese es el principal componente del té verde y de ahí que los orientales sean tan longevos. Pertenece al grupo de los flavonoides o los pigmentos vegetales y se sintetiza a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de manilcoenzima A. ¿En dónde la encontramos? En frutas, verduras y bebidas derivadas de estas. El consumo se ha asociado a una baja incidencia de cáncer. Entonces, de ahí que te digan, ¿no? Pues que consumas muchas frutas y verduras porque todas estas tienen flavonoides y los flavonoides son buenísimos para evitar el cáncer. De ahí que los pacientes con cáncer o post-cáncer o transcáncer, les cambiamos las dietas de dietas lipídicas para acidifican mucho el organismo, el pH sanguíneo, a estas dietas que son ricas en vegetales y en flavonoides, en carotenoides y en demás nutrimentos que ayudan contra el cáncer, evitan el crecimiento del cáncer y ayudan a la recuperación celular. Ahora, ¿qué es lo que hace el té verde? Fíjense, los flavonoides. Bloquea el crecimiento de células tumorales mediante inhibición del crecimiento. O sea, evita que crezcan las células tumorales, evita la metástasis, que es la invasión,
Bueno, la invasión próxima y la metástasis también sería como un tipo de invasión, que es un desprendimiento de una célula que se va a otro lado. Y angiogénesis, o sea, la creación de nuevas arterias y vasos de células tumorales. Entonces ayuda a que no se puedan alimentar, a que no se vayan a ningún lado e inhibe su crecimiento. ¿Cómo lo hace? Bueno, bloquea el crecimiento de células tumorales mediante la inhibición de la actividad de la telomerasa y regula de forma negativa la región promotora del gen. Esto hace que se aumenten dos guardianes del genoma, que son P53 y P21, y estos detienen la replicación de células con el DNA alterado. Estos son guardianes del genoma, estos siempre van a estar ahí cuando el DNA esté alterado. Los flavonoides nos ayudan a que estén más activos, los limpian, los tienen más al tanto, para que estén más al pendiente de cuando el DNA está alterado, matar esa célula. Ahora, el efecto inhibitorio de la angiogénesis, para que no creen más arterias, es a través de la disminución de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular C. Cuando se expresa este factor de crecimiento endotelial vascular, pues empieza a crecer el endotelio vascular y se hace como una ramificación, es como que crecen ramas. Entonces se inhibe esta acción y por tanto ya no hay ramas y el tumor muere. También ejerce un efecto antioxidante, ya lo hemos visto, le regala electrones para que las células no estén tan inestables, y antiinflamatorio a través de la disminución de moléculas oxidantes, que son los radicales libres, el óxido nítrico e interleucina 6, que son citocinas proinflamatorias. Entonces, fíjense cómo tomar o comer flavonoides, cosas verdes, té verde, nos ayuda en un montón a evitar la replicación de células tumorales. Y ojo, la mayoría de veces tenemos escape de célula tumoral. Luego se suprime, no alcanza a replicarse porque tenemos buenos sistemas. Pero por eso hay que mantenerlos bien, limpios, sin alcohol, sin tabaco, dormidos, sin emociones negativas, bien ejercitados, bien alimentados, bien hidratados, longevos. Bueno, vamos a ver, pero ¿cuánto de esto tengo que comer para que pase esto? Vamos a ver si es muy loco. A ver si un paciente, no sé, con el ¿cómo se llama? Sueldo el más bajo, el básico, pudiera alimentarse de esto, o es imposible para él. Vamos viendo. A ver, el consumo de 100 a 300 miligramos de flavonoides puede prevenir el desarrollo de procesos patológicos. Bueno, ¿cuántos son 300 miligramos? ¿Cómo los voy a consumir? Una taza de té verde de 250 mililitros contiene aproximadamente 334 miligramos de galato de epigallocatecina, o sea, de flavonoides. O sea que con una taza de té verde, con una al día, ya tuviste. Ya no necesitas contar más, ¿no? Y eso que esto no te aporta nada. O sea, nutricionalmente hablando, que cuántas calorías puede tener nada más las que le eches de azúcar, y ya te está dando un efecto súper benéfico. Entonces, imagínate que tu paciente con bajos recursos le digas, ¿sabes qué? En vez de comprarte el queso de la cabra del monte más alto de los Alpes, que cuesta 800 pesos el gramo, cómprate por 30 varos una caja de té verde que vienen 50 o 60 y tómate una al día en la mañana y ya vas a protegerlo contra cáncer. ¿Qué tal? Claro que el paciente va a ver la ventaja y va a decir, nada más con esto y con toda la dieta que te voy a dar, ¿no? Que son los alimentos, los vegetales, esa es la ventaja. Entre más vegetales, más verduras, más frutas recomiendes, tienes más flavonoides, más flavonoides, más flavonoides. Entonces vas a multiplicar esta dosis muchísimo, muchísimo, muchísimo y vas a tener muchísima más protección. Así es como se inhiben básicamente las señales de activación del óxido nítrico, de la transcripción. Se inhibe, se inhibe, se inhibe para que se vaya a degradación. Y bueno, ese sería en cuanto a los flavonoides. Ahora tenemos el DHA o el ácido docosahexaenoico. Es un ácido graso poliinsaturado esencial y pertenece al grupo de los omega 3. ¿Qué significa? Que tiene su primer doble enlace en el carbono 3, por eso se le llama así. No, perdón, en el último carbono. El de acá para acá, por eso es omega. Ahora, su fuente dietética son los peces que habitan en aguas frías, como trucho salmón o peces fríos, o peces azules. Entonces, estos son los mejores, los que más DHA tienen.
¿Para qué nos sirve el DHA? Bueno, el DHA, algunos experimentos han demostrado asociación entre el consumo de pescado y una baja incidencia de cáncer. Aparte que el DHA nos lo recomiendan un montón en la niñez para activar y nutrir las células cerebrales, y que haya muchísima más sinapsis y una mejor capacidad de procesos de pensamiento y recepción de la información. Ahora es muy importante, ¿no? Por ejemplo, los salmones. Ahora, ¿cómo ha demostrado esto? En cáncer de mama se ha demostrado que el DHA altera la estabilidad de la membrana plasmática y aumenta el nivel de insaturación de los ácidos grasos contenidos en ella, modifica la señalización celular y esto promueve la expresión de BCL2 y procaspasas 8 que matan o que generan apoptosis en la célula del cáncer de mama. Entonces matan, como quien dice, destabilizan la membrana y hacen que explote para que se muera. También activan las virolas caspasas 3 y 9 y propician apoptosis de las células que presentan mutaciones irreparables. Aquí ya no les da chance de nada, de que ni se vayan a reparar, las mata de una vez. Y esto en cáncer de mama. Entonces, estos pescados pues sí se utilizan miren, normalmente la gente no utiliza el pescado porque el pescado es un poco más caro, porque como vienen de zonas que tienen que venir de zonas frías, pues el paso hacia acá pagas todo el transporte. Y entonces prefieren suplementarlo en capsulitas, que ya vienen capsulitas, pero a la larga yo soy de la idea, ya cada quien, ustedes como licenciados en nutrición me lo dirán, pero yo soy de la idea de que entre más natural te lo comas es mucho mejor, porque tu cuerpo está más capacitado para comerse un pescado que un plástico con puro DHA adentro. Entonces creo que y excipiente, creo que va a preferir la proteína con la grasa, para eso tiene todas las enzimas y hace todo el revoltijo en el quimo y demás, para poder integrarlo todo y absorber lo máximo posible, ¿me voy a entender? Entonces, si se puede el pescado mejor, se puede hacer un esfuerzo para comprar un pescadito, a lo mejor a la semana. No vamos a pedirle que diario, ¿no? O sea, los que puedan 2, 3 veces a la semana está bien. Tampoco se necesita para siempre, digo todos los días. Y bueno, así es como lo hace. Hay perforinas y granzimas que son las que median la apoptosis por medio de la procaspasa 9, la caspasa 8. Ahora, recomendaciones nutricionales. Se recomienda 400 miligramos por kilo de peso de DHA al día. Es preventivo para el desarrollo de cáncer de mama y de próstata. En humanos solo puede obtenerse por suplementación. O sea, solo no lo podemos comer. Así es. No lo podemos hacer. Entonces, por eso es importante que los niños coman pescadito. Ahora vamos con los sulfarafanos. Los sulfarafanos pertenecen al grupo de las isotiocinatatos y se sintetizan y almacenan en plantas como precursores estables inactivos conocidos como glucosiolatos. Entonces son los sulfarafanos. ¿Cuáles son los que tienen? Las verduras crucíferas como la coliflor, las coles de Bruselas, el brócoli son fuentes dietéticas más abundantes en sulfarafanos y son muy buenas contra el cáncer. Esa es la fórmula química del sulfarafano. Ahora, estas son las mejores verduras que pudieras consumir contra el cáncer. En cuanto a sulfarafanos estamos hablando. El repollo no es muy común, no lo usamos mucho. Lo que sí usamos mucho es la col, el brócoli, la col morada también y la coliflor, esa sí la consumimos en demasía aquí en México. Esta, bueno, aquí en Jalisco, no sé, en Guadalajara no es muy común, ni aquí en Vallarta he visto tampoco mucha, solo así como en lugares muy fashion, pero nunca la usan casi para comer, no siempre es como una decoración. Y bueno, el brócoli, que es mi verdura, de mis verduras favoritas, amo el brócoli, me lo comería diario, de verdad. Y bueno, lo que pasa con el brócoli es que genera mucha fermentación con las bacterias intestinales y mucha gente se queja de gases intestinales y que tiene muchas flatulencias que no le gustan, entonces por eso prefieren no consumirlo. Pero tienen una opción muy interesante que sería el germen de brócoli. El germen de brócoli te va a suplementar mucho mejor que el brócoli adulto. Ahorita vamos a ver, miren. Se ha catalogado como un inhibidor de las enzimas desacetiladoras, esto hablando de las células cancerosas para los sulfarafanos, y aumenta la producción de P21 y VAX que codifican la apoptosis. Entonces básicamente el brócoli es como que mutaciones, es ese.
Y el brócoli es el defensor de las mutaciones. Tras. Ahora, recomendaciones nutricionales. Fíjense, qué interesante. El consumo de 68 gramos de germinado de brócoli, o sea, una taza de 240 mililitros, contiene aproximadamente 105 miligramos de sulforafanos. 105 miligramos de sulforafanos. Se necesita más de medio kilo de brócoli maduro para obtener la misma cantidad. Esta cantidad es la necesaria para evitar procesos cancerígenos en humanos. O sea, tú necesitas 105 miligramos de sulforafanos para prevenir el cáncer. Y esto lo alcanzas en una taza, o sea, lo que te comes en un sándwich de germinado de brócoli. También puedes hacer germinado de brócoli, nada más necesitas la semilla y haces el mismo procedimiento y ahí está. Entonces esto lo pueden comer todos los pacientes que estén en procesos de tipo de cualquier oncológico y le va a ayudar muchísimo. La dieta le va a ayudar muchísimo. Entonces así como el perrito, deberíamos de verlo y... Y bueno, me voy a quedar hasta aquí. Recordad que el perrito era la señal. Me voy a quedar hasta aquí para no hacerles muy larga la sesión y poder tener chance de tener otra sesión, que sería ya el final de esta presentación, que vamos a ver carotenoides, vamos a ver el alcohol, vamos a ver otros alimentos muy usuales y cómo son sus interacciones genéticas. Bueno, de ahí en más, pues les agradezco, chicos. Disculpen la demora en subir el material. Y bueno, sin más, me da gusto saber de ustedes. Ahí déjenme un comentario o algo mínimo para saludarlos. Y pues estaré comunicándome con ustedes para el miércoles, ¿vale? Los veo, chicos. Un saludo.